Ya estamos en contacto con el concejal Jorge Dulón, él es de la Alianza por el Bien Común, Somos Pueblo, del alcalde Iván Arias de La Paz. ¿Cómo está Jorge? Feliz año nuevo, que tenga un próspero carnaval. ¿Cómo está Jorge? Muy buenos días, querido Rubén. Igualmente, pues felices fiestas para todas y todos, especialmente para usted. Bendiciones para La Razón, para todos los Gracias. medios de difusión que contribuyen para que la gente esté informada. Concejal, gracias por, por los augurios. Ayer hubo una reunión de rectores en La Paz y de paso otra reunión del alcalde con el rector Vicente Cuéllar de la Universidad Gabriel René Moreno. Se han hecho importantes acuerdos, importantes acercamientos que seguramente usted nos va a detallar. Por favor, concejal. Sí, en realidad lo que ha sucedido ayer es que hemos recibido la noticia de que venía el rector Cuéllar y en ese sentido pues se ha reunido en la mañanita, primera hora, con el alcalde Iván Arias. Se ha aprovechado su presencia para poder realizar un análisis, ¿no? De coyuntura con relación a todo lo que está sucediendo, ¿no? Que era importante. Se ha invitado ahí a algunas autoridades locales, departamentales, etcétera, también algunos analistas de opinión, para poder hacer un análisis y poder ver qué es lo que podríamos realizar en conjunto a partir, reitero, Rubén, de lo que está sucediendo. Entiendo yo que después hubo la reunión con los rectores en el marco de la CV, en donde se tomaron otras determinaciones en el marco justamente de esa institucionalidad, ¿no? ¿Qué conclusiones pudieron firmar luego o por lo menos emitir de esas reuniones de análisis de la coyuntura, Jorge? Pero en realidad no se hizo ningún pronunciamiento. Como le digo, Rubén, fue en realidad más aprovechar el espacio para poder hacer un análisis, para ver un poquito cómo estaba la temperatura de la conflictividad en la ciudad de Santa Cruz. Pero sí hubo algunos aspectos comunes, ¿no?, dentro del análisis, como por ejemplo la posibilidad de poder institucionalmente y también entre las organizaciones que están preocupadas por esto, de defender la democracia, defender, por supuesto, el tema del Estado de Derecho, defender el derecho a las movilizaciones que tienen todos. También se ha analizado que lamentablemente las instituciones del Estado están siendo sobrepasadas, ¿no?, que no se están cumpliendo los procedimientos adecuados para hacer el debido proceso en algunos casos, que presuntamente hay una especie de politización de la justicia y viceversa, y entonces ahí obviamente se tienen que tomar ciertas determinaciones. Además de esto, querido Rubén, también se ha coincidido en algunos análisis que lamentablemente hay ciertas posiciones dentro del gobierno, no digo que sea una posición única, pero sí hay ciertas posiciones que hacen ver que lamentablemente el gobierno estaría midiendo, ¿no?, su fuerza para poder después arremeter contra algunas otras autoridades, ¿no?, que también tienen procesos pendientes, y que esto debe de verdad parar, ¿no es cierto?, porque esto también atenta contra la institucionalidad democrática y contra los debidos procesos. En ese sentido, también dentro de las conclusiones se ha establecido que debemos periódicamente reunirnos para hacer este tipo de análisis, ¿no?, estar a la pronte, estar alertas a lo que va a suceder, para que más temprano que tarde podamos reunirnos, podamos desarrollar ciertos espacios de diálogo, que es lo importante, no de conflictividad, no de agresión, sino de diálogo entre todos, ¿no?, tanto el gobierno central, ¿no?, algunas facciones del movimiento socialismo, dentro de la misma oposición se requiere tener y desarrollar un concepto de unidad,
cosa que dejemos de lado, ¿no? Todo lo que está sucediendo ahora que tiene que ver con divisiones, con agresiones, etcétera, y podamos solucionar nuestros problemas como bolivianos y como bolivianas en un marco de, reitero, diálogo, de reconocimiento, de acuerdo, etcétera, etcétera. Concejal, seguramente se ha abordado la situación de Luis Fernando Camacho. ¿Qué conclusiones tiene o qué comentarnos sobre esto? Sí, efectivamente, en realidad, como le decía al inicio de la entrevista, se ha lamentado, ¿no? Y se ha reiterado justamente el análisis en ese sentido de lamentar cómo se han desarrollado los sucesos, ¿no? Para su aprehensión. Hemos coincidido todos en que no era la forma, quizás habían ciertos procesos de por medio, pero la forma no ha sido la adecuada, lamentablemente ha sido una señal complicada, ha sido una señal nefasta, no solamente al interior de Bolivia, sino también en el exterior, y ha habido manifestaciones de autoridades del exterior que han manifestado que lamentablemente están preocupados porque no se ha respetado el debido proceso. Y bueno, eso también se ha reiterado en el análisis, ¿no? De la detención del gobernador de Santa Cruz. Y justamente en ese sentido lo que se ha determinado es que tenemos que continuar con este tipo de espacios de análisis para estar, reitero, a la prompte de lo que vaya a suceder, porque al parecer Luis Fernando Camacho no va a ser la única autoridad que va a ser aprendida de esta manera, ¿no? Y lo ideal es recomendar al gobierno, recomendar a sus voceros, recomendar a sus componentes que las cosas deben realizarse de buena manera, de manera adecuada, que además se pueda tener la capacidad desde el gobierno también de recomendar una reforma a la justicia. Creo que eso también ha sido importante discutirlo ayer en este foro, porque también se ha concluido que la justicia, no solamente ahora, sino desde hace muchos años, tiene varios vacíos, varios problemas, y ahí lo que se requiere es poder desarrollar colectivamente propuestas de reforma a la justicia para que haya independencia de poderes, ¿no? En los 4 poderes o 4 órganos del Estado, pero también en ese sentido también se pueda visibilizar la posibilidad de funcionamiento de las instituciones en los niveles del Estado, sean estos nacionales, departamentales, locales, regionales, ¿no? Entonces, eso también tiene que funcionar y como se puede concluir o entenderá, querido Rubén, todo esto ha girado en torno a que lamentablemente la institucionalidad del Estado, en general, no estoy hablando del gobierno central, sino de la institucionalidad estatal, no está funcionando, no se está respetando la institucionalidad. Lamentablemente hay autoridades que están actuando de mutuo propio, interpretando a su favor, ¿no? La norma, deshaciendo cualquier posibilidad de Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Entonces eso también se tiene que recomponer, porque de lo contrario, y esa también ha sido una de las conclusiones, estamos al borde de un Estado que puede convertirse en un Estado represor, en un Estado dictatorial, un Estado que ya no le importa la democracia y que más bien le importa simplemente su visión única de las cosas, y para eso puede hacer cualquier cosa como utilizar la fuerza de una manera desmedida. ¿A qué se refiere cuando el Estado puede hacer el uso de la fuerza desmedida? Usted sabe, seguramente también ha sido parte del análisis, que en las protestas en Santa Cruz se han quemado instituciones. Cuando usted habla de institucionalidad, seguramente también se refiere a estas afectaciones que hubo. 27 infraestructuras de oficinas del Estado han sido quemadas, saqueadas, entre ellas la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, al 90% ha sido quemado. Impuestos internos, el Banco Unión, aduana, la Autoridad del Bosque, son infinidad de instituciones que han sido quemadas. ¿Han analizado esa situación? Vicente Cuéllar es autocrítico en relación a esto, por ejemplo. Por eso, Rubén, no sé si me ha entendido en el análisis, pero yo reitero, el Estado somos todos,
¿no? No es solamente el gobierno central, no solamente es la policía, no solamente son las Fuerzas Armadas, no, somos todos. Y ahí tiene que haber y desarrollarse un concepto de corresponsabilidad, ¿no? Y en la medida en que, como usted dice, haya quemas de instituciones, no se respete justamente el Estado de Derecho, que los ciudadanos de manera terrorista no hagan desmanes, ¿no?, en las ciudades, no están respetando el Estado de Derecho. Y tiene usted toda la razón. Pero también cuando vemos a la policía, ¿no?, y no toda la policía, digo, algunos componentes de la policía, lanzar balas, balines, gases lacrimógenos a quemarropa, ¿no?, transgrediendo además las normas de derechos humanos y las convenciones internacionales, ahí también vemos que no se está respetando pues las normas, no se está respetando el Estado de Derecho. Entonces es una cosa de ida y venida. Y por eso mismo digo, o sea, en la medida en que no se respeten desde la ciudadanía, en un sentido de no corresponsabilidad, las instituciones públicas, y en otra medida que las instituciones no respeten a la ciudadanía, pues vamos a ir al abismo, Rubén. Claro. Y por eso digo que este puede convertirse en un Estado represor, por una parte, ¿no?, pero también puede convertirse en un Estado anárquico, en donde la gente ya no respete absolutamente nada, ¿no? Se ha hablado de temas complicados, como por ejemplo el tema de la separación de departamentos, ¿no?, de federalismo secante, etcétera, etcétera. Y bueno, eso se ha rectificado también ayer. El rector Cuellar ha dicho que ellos no están interesados en separar a Bolivia, todo lo contrario, están interesados en poder trabajar para poder unificar a Bolivia, y lo que se ha coincidido, y les reitero, porque yo lo dije al inicio de la entrevista, es que podamos tener la capacidad todos de instalar espacios de diálogo entre todos, no solamente entre la oposición al MAS, sino que también se pueda tener la capacidad de diálogo entre el propio MAS. Sabemos que hay una división entre Morales y Arce, tengan la capacidad de ellos también de poder dialogar, y a partir de eso poder sentarnos todos juntos a dialogar como oposición y como gobierno central, como oficialismo, para poder determinar lineamientos de respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho, para no convertirnos en un Estado dictatorial y menos en un Estado anárquico, ¿no? Esa es la línea, eso es lo que nosotros queremos trabajar, pero para eso no solo depende de la voluntad de un grupo de opositores, depende de la voluntad política del establecimiento, en este caso del gobierno central, del oficialismo. Y ahí hay que obtener señales políticas que las estamos esperando, Rubén, ¿no? Y una señal política importante seguramente tiene que ver con decidir de una vez reformar la justicia. Esa es una señal fundamental. Ya no hablar de personas, no caer en el amarillismo, no en el morbo del análisis, no hablar de eso, sino más bien comenzar a hablar de soluciones estratégicas, estructurales, que tienen que ver con justamente trabajar para fortalecer las instituciones del Estado, ¿no? Lamentablemente hoy no están funcionando, en algunos casos están cooptadas, usted sabe mejor que yo eso. Hemos vivido recientemente una coyuntura complicada en donde se habla de golpe, pero también se habla de fraude. Todas esas cosas hay que comenzarlas a limar, hay que comenzarlas a solucionar, y eso solamente se arregla a partir de un diálogo y de que haya y exista voluntad política. Ahora, hace mucha falta también autocrítica. Yo no he visto, por lo menos desde mi oficio y desde la misma opinión personal, que alguna autoridad cuestione la toma y la quema de instituciones en Santa Cruz. No hubo. Claro, se convoca al diálogo, se dice, hablen las partes, resuelvan el problema, depongan sus actitudes, pero a nadie se le ocurre decir, paren las quemas. Hace 2 o 3 días el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se reunió con el comandante de la Policía Departamental. El comandante le explicaba en sentido de que nosotros tenemos que asumir incluso acciones de fuerza, porque nos están atacando todos los días desde el 28 de diciembre con balines, con proyectiles, con bazucas artesanales, con bombas Molotov, y obviamente a eso llama la opinión pública represión de la policía. También hay un asedio, ¿no, Jorge?, de parte de estos grupos movilizados en Santa Cruz con la
con el comando departamental. Lo hemos visto en la televisión, nuestros corresponsales lo ven todos los días allá en Santa Cruz. Bueno, estos días han amainado, pero hasta hace 4 días era constante el asedio al comando departamental y por eso se entiende que la policía también reprime. Menos mal que hay un solo herido y esto no se ha desbordado, concejal Dulón. Siempre van a haber intereses políticos, Rubén, y por eso es lo que he mencionado, ¿no?, hace un momento en la entrevista, de la posibilidad de deponer justamente estos intereses y poder trabajar juntos. Usted recuerda seguramente, y ha debido cubrir de manera periodística, cuando había los conflictos y cuando Evo Morales escapó del país, sucedió exactamente lo mismo, pero del otro lado, ¿no? Bajaron organizaciones, ¿no?, dirigencias sociales desde la zona sur, ¿no?, desde las laderas de la zona sur, hicieron desmanes, quemaron buses, pumacataris, quebraron vidrios, etcétera, y lamentablemente las autoridades del MAS no dijeron nada. Es más, tampoco hicieron autocrítica y hasta ahora no lo hacen. Sí. ¿No? Y eso es lo que sucede también con lo que usted dice, porque como usted dice, hay que ser equilibrado en el análisis. También ¿no? quemaron, Jorge. Inmediatamente eso, y eso es lo que está sucediendo ahora. Por eso lo digo, Rubén, y ustedes los periodistas también tienen que tener esa capacidad, no solamente de autocrítica, sino de análisis objetivo en todos los sentidos. Si ustedes ven Bolivia TV, va a ver solamente el análisis desde una sola posición, dándole duro a la oposición y hablando excelente del oficialismo. Si usted ve a Vía Yala, es lo propio. Si usted ve a algunos otros medios de comunicación favorables al gobierno, es así, ¿no? ¿Por qué? Porque defiende intereses particularísimos, ¿no? Entonces hay que deponer esas cosas, hay que comenzar a trabajar con ética periodística, hay que trabajar también con ética política, profesional, y a partir de eso, y solo a partir de eso, vamos a cambiar y vamos a comenzar a trabajar no por nuestros intereses político-partidarios o comunicacionales o lo que corresponda, sino por el interés y el bien común. Ahora, precisamente, cierto, cada quien tiene una visión política distinta, los periodistas como también los políticos. Por ejemplo, cuando usted menciona los desmanes de 2019, fíjese la razón, todas las coberturas posibles en función de la posibilidad que entonces también había, porque no a la esquina ya estaba bloqueado, a la siguiente estaba bloqueado, entonces se ha hecho todo lo posible por informar lo correctamente posible. Entonces, también hubo quema de tribunales electorales en 2019, no se olvide, concejal, 5 tribunales han sido quemados y por un caso de estos, el caso de Potosí, es procesado también Marco Pumari, quien precisamente le exige al entonces presidente del Tribunal Electoral de Potosí a que le entregue las llaves para tomar el control del Tribunal de Potosí, y cuando ocurre eso, aparece quemado el Tribunal Departamental Electoral de Potosí. Cierto, en el afán precisamente de ser plurales, nosotros tenemos una buena interlocución con su concejalía, también con las autoridades, y en esto creo que todos tenemos que deponer los medios de comunicación, actitudes, los medios de comunicación, los políticos, porque esto está haciendo un daño tremendo al país. Se está naturalizando la violencia, se está naturalizando el incumplimiento a las leyes, se está naturalizando el racismo. Jorge, has debido escuchar las constantes declaraciones de algunos dirigentes políticos en aludir al otro con términos racistas. Creo que, no sé, la idea primero es, creo que, desnaturalizar lo que ocurre como algo normal, ¿no? Y creo que... Así es, querido Rubén. Acciones generan reacciones también. Lamentablemente. Y yo no justifico ningún acto terrorista, ni de quema de instituciones, ni mucho menos, pero también hay que decir las cosas de manera integral. Cuando hubo la quema de los tribunales electorales, ¿no?, fue después de el presunto fraude que se dio. Pero no se justifica, ¿no? No se olvide, querido Rubén, ¿no? Déjeme terminar. No se olvide que hubo pues fraude, y eso no lo digo yo como una autoridad de la oposición ni como un miembro de una organización política opositora, no, lo ha dicho la comunidad internacional, lo ha dicho la Unión Europea, han cuestionado justamente el sistema de conteo rápido, ha habido ahí un apagaluz, ¿no?, en medio
o al inicio del desarrollo de los resultados iniciales. Yo estaba como analista en ese entonces, estaba en un medio de difusión y me sorprendió que primero no se corte la luz o se arruine el sistema y después que tarde tanto, ¿no? El tema de poder dar los datos preliminares. Y eso pues genera susceptibilidad en la población, ¿no? Y además la auditoría que se ha realizado a partir de eso ha establecido claramente que han habido presuntas irregularidades en esas elecciones, ¿no? Entonces, acciones generan reacciones, sin justificar la quema de las instituciones, porque como usted dice, del otro lado también hay exageraciones en términos de actos, ¿no? Y segundo, por eso mismo yo no he nombrado a La Razón, yo he nombrado a medios paraestatales, y lo puedo reiterar, no tengo ningún problema, que es Bolivia TV, usted lo sabe, usted es periodista, ¿no? No hay mucha ciencia para decir que ellos tienen una visión política específica respecto a dar las noticias, y también otros medios como Aviala, Patria Nueva, que creo que ya no se llama así, etcétera, etcétera, bueno, ¿no? Las radios comunitarias, etcétera, etcétera. Entonces, eso también hay que cambiar, ¿no? Porque eso, como usted sabe, usted lo ha estudiado, no responde pues al tema de la ética periodística. Generalmente los periodistas tienen que tener una ética periodística para informar con objetividad, y eso es lo que les pedimos, ¿no? Como opositores. Y cuando seguramente nosotros lleguemos, si es que llegamos alguna vez al gobierno central, al establecimiento, pues consecuentemente deberemos utilizar adecuadamente los medios de difusión para que informen objetivamente. Entonces, ese es el tema. Gracias. Y así como tienen esa corresponsabilidad los medios de difusión, todos los ciudadanos tenemos, la justicia tiene, el órgano electoral la tiene, la asamblea o las asambleas nacional, departamental, los consejos municipales, todos tienen esa responsabilidad, pero esto es parte de un proceso, y es un proceso de educación, claro, querido Rubén. Muy bien, Jorge. Esto no se va a dar de la noche a la mañana. Nosotros tenemos un chip todavía muy politiquero dentro de algunas autoridades, y eso poco a poco se va a cambiar con las futuras generaciones.